¿Eres abogado o estudiante de derecho y te gusta y te atrae el derecho penal? Pon atención a este video y guarda este video si no te gusta leer. ¿Qué es la teoría del delito? ¿Cuál es su importancia y cómo se aplica en el ordenamiento jurídico penal ecuatoriano? La teoría del delito es una teoría que está desarrollada incluso en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Es así que en nuestro artículo 18 de nuestro COIP encontramos qué es la infracción penal. Y efectivamente, la infracción penal, conocemos, se divide en delitos y contravenciones. Pero respecto de la infracción penal en su sentido amplio, el COIP lo establece, que es la conducta típica, antijurídica y culpable. Visto desde el punto de vista doctrinario o dogmático en cuanto a la teoría del delito se trata, entendemos o se lo denomina a la teoría del delito como un modo de filtros o como un modo de checklist a fin de poder cumplir con todos estos requisitos para poder determinar que efectivamente la conducta a motivo de examen sería típica, antijurídica y culpable y que por ello se podría generar un reproche. Es eso la teoría del delito. Ahora bien, otro acápite en cuanto a la teoría del delito es su importancia. ¿Cuál es la importancia de la teoría del delito? Es así que si situamos un ejemplo genérico en el cual Juan le quita la vida a Pedro, bien podría ir Juan a la cárcel por 13 años. Pero ahí la importancia de la teoría del delito para determinar, estudiar la conducta de Juan y poder, de acuerdo a estos filtros o estos requisitos, determinar cuál sería la punibilidad justa que debería recibir Juan. Por ejemplo, Juan podría haber quitado la vida a Pedro en un supuesto de una legítima defensa de su derecho de la vida ante un ataque realizado por parte de Pedro, o otra circunstancia en la cual Juan conduce un vehículo y producto de esta conducción, obviando respetar el deber objetivo de cuidado, le quita la vida a Pedro. Es por ello que es importante el estudio de la teoría del delito. Ahora bien, ¿cuáles son estos requisitos o cuáles son estos filtros que componen la teoría del delito? Es así que tenemos la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. De acuerdo a otros doctrinarios, a otros dogmáticos, incluso conciben a la punibilidad como un elemento más de la teoría del delito. Muy bien, en cuanto a la conducta se trata, ¿qué es la conducta efectivamente? La conducta define el comportamiento del ser humano. Esta conducta puede ser positiva o negativa. Producto de esta conducta, efectivamente, nos encontramos ante un resultado delictivo. ¿Cuáles son los elementos que se debe o se pueden tomar en consideración a fin de determinar como conclusión que no existe conducta? En este caso son la fuerza física irresistible, movimientos reflejos y los estados de plena inconsciencia debidamente comprobados. Si no existe conducta, no existe delito. Sigamos. Muy bien, elemento número 2 de la teoría del delito. En este caso nos encontramos con la tipicidad. ¿Y qué es la tipicidad? La tipicidad no es sino una descripción gramatical de la conducta del ser humano, la misma que sobre la base del principio de legalidad estaría denominada como una infracción penal en el catálogo de delitos. Un ejemplo de esto es el artículo 144 de nuestro Código Orgánico Integral Penal respecto del homicidio. La persona que mate a otro tendrá cierta punibilidad. La tipicidad, de acuerdo a la doctrina, esta se divide en una tipicidad objetiva y una tipicidad subjetiva. La tipicidad objetiva está compuesto de varios elementos. ¿Cuáles son estos? Elementos descriptivos, normativos, valorativos, sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, objeto material. En la tipicidad subjetiva encontramos el dolo y la culpa. ¿Qué es el dolo? El dolo es el conocimiento y la voluntad. Dos elementos en el dolo: el elemento cognitivo y el elemento volitivo. En cuanto a la culpa, de acuerdo a nuestro Código Orgánico Integral Penal, la persona actúa con culpa siempre y cuando infrinja el deber objetivo de cuidado. El estadio de tipicidad es muy importante, puesto que si la conducta no encaja en cada uno de los elementos que exige cierto tipo penal de acuerdo a la imputación, efectivamente no nos encontramos ante un delito. ¿Cuál es el elemento negativo de la tipicidad? Efectivamente, el error de tipo. ¿Qué es el error de tipo? El error de tipo se sitúa cuando el sujeto actúa desconociendo de los elementos objetivos de la tipicidad. Un ejemplo de error de tipo sería: Denis Lema ingresa a un comedor, este se retira su chaqueta, la ubica en la parte posterior de su asiento, una vez se retira, toma la chaqueta de otra persona y sale del lugar. Efectivamente, en las cámaras se puede ubicar que Denis Lema se sustrae la chaqueta de otra persona, se infringe efectivamente el derecho de propiedad de otro. Sin embargo, Denis Lema desconocía que esa chaqueta no le pertenece a él, sino le pertenecería a otra persona. Error de tipo. Muy bien, una vez se ha hecho el análisis de la conducta y se ha determinado que efectivamente esta conducta es típica, pasamos a estudiar el estadio de antijuridicidad. ¿Qué es la antijuridicidad? No es sino una consecuencia efectiva de la conducta más la tipicidad. Y es que la conducta típica, por un principio de lógica, efectivamente es contrario a derecho. Y es eso la antijuridicidad. La conducta típica que es contraria a derecho. Pero claro, sobre la base de ese principio de lógica, en el estadio de antijuridicidad debemos hacernos una pregunta. ¿Acaso esta conducta típica es jurídica? ¿Y cuándo esta conducta típica sería jurídica? Sí y solo si existieren, en el caso en concreto, causas
vías de justificación. ¿Cuáles son estas? Legítima defensa, estado de necesidad o el cumplimiento de una orden legítima. Estos elementos de justificación los estudiaremos en otro video. Además, de acuerdo a la doctrina, la antijuridicidad se divide en antijuridicidad formal y material. Formal, efectivamente, la conducta típica es contraria a la norma. Antijuridicidad material, sobre la base del principio de lesividad, esta conducta típica afecta efectivamente a bienes jurídicos protegidos, o en este caso podría también decirse que pone en peligro ciertos bienes jurídicos. Una vez hemos pasado los filtros de conducta, tipicidad y antijuridicidad, nos queda estudiar el filtro de culpabilidad. ¿Y qué es la culpabilidad? La culpabilidad es el reproche que genera, en este caso, un tribunal o un juez, de acuerdo a la conducta analizada, de acuerdo a la imputación llevada a cabo. Un reproche que efectivamente trae como consecuencia una pena, una sanción. Pero ¿cuáles son los elementos que se debe estudiar en el estadio de culpabilidad? Los siguientes: que la persona a la cual se le va a generar este reproche efectivamente sea imputable. Eso quiere decir que no sea un enajenado mental, que sea una persona mayor de edad. El otro elemento es que el sujeto motivo de reproche actúe con completo conocimiento de la antijuridicidad de su conducta, ya que si no es de este modo estaríamos ante un eminente error de prohibición. ¿Qué es el error de prohibición? Cuando el sujeto actúa efectivamente con desconocimiento de la antijuridicidad de su conducta. Un ejemplo súper sencillo de esto es cuando un extranjero de X país, en donde es permitido el consumo de llega a nuestro país y llega dotado con esta sustancia. El mismo es aprehendido y efectivamente es procesado. Pero en este caso, él desconocía que su conducta era antijurídica, que su conducta era contraria a derecho. Otro elemento más estudiado por parte de la doctrina es la exigibilidad de otro modo de actuar. Exigibilidad de otro modo de actuar. Un ejemplo para estudiar este elemento es una persona que se encuentra apuntada en su cabeza con un arma de fuego, en donde una persona infractora, un delincuente, le solicita, le obliga, amenazándola con matarlo, que ingrese las claves a fin de que se haga una transacción interbancaria de $1 millón a fin de poder favorecerse él cometiendo un delito. Pero he aquí la exigibilidad de otro modo de actuar a la persona que está siendo amenazada, su vida, puesto que se pone un arma de fuego en su cabeza. Exigibilidad de otro modo de actuar. Otro elemento que debe ser estudiado es efectivamente en este estadio de culpabilidad los trastornos mentales debidamente comprobados. Si se demuestra que efectivamente la persona motivo de reproche padece un trastorno mental debidamente comprobado que le enajene de actuar de manera voluntaria o serse responsable de sus actos, efectivamente no se le podría generar un reproche, no se le podría dosificar una pena privativa de libertad. Y como último elemento, ciertos doctrinarios estudian a la punibilidad como un elemento más de la teoría del delito. Sin embargo, existen criterios divergentes en cuanto a esta concepción, ya que se menciona que la punibilidad debería ser estudiada en la teoría de la pena, más no en la teoría del delito. Si esta información te pareció interesante y te sirvió, te invito a que en la caja de comentarios ubiques la palabra curso, puesto que estaremos brindando capacitaciones a fin de poder aprender de mejor manera a todos.